Buenas noches, viernes 22 de mayo del año 2015, programa 84 del año, el 2222 del ciclo. Converso con la gobernadora Ruth Lozada, a quien le agradezco de verdad por la gentileza de venir. Usted sabe, gobernadora, que he sido muy crítico en muchas cosas con usted, pero tengo la hidalguía de reconocer que usted ha hecho un papel brillante como gobernadora. La felicito. Gracias, de verdad que me deja, yo lo sigo. Y sí, he escuchado las críticas, pero a mí me gustan, cuando vienen al menos de personas que creo que lo hacen con un criterio de ayudar. Me ha ayudado a crecer muchísimo. Yo recuerdo una de sus críticas cuando yo dije que iban a haber 500 invitados en mi posesión como presidenta de la Asamblea Legislativa. Claro, yo no expresé que era gente que había trabajado conmigo en los barrios, en los distritos, y que eso no me significaba un costo a la gobernación, sino más bien la satisfacción de ver que esa gente quería estar ahí y que había que ponerla como sea, antes que todos los otros invitados de etiqueta, para mí estaban ellos. Entonces yo reflexioné y dije, bueno, debía aprender a expresarme mejor, pero me agradó. El mensaje daba como que yo iba a gastar recursos entonces yo dije, pucha, y me hice la autocrítica, debo aprender a expresar que quienes van a estar es esa gente que trabaja con uno y que muchas veces la dejamos de lado. No son nuestros invitados especiales, sino que los ministros, que los concejales, y esa gente es la que lo acompaña a uno. Mire, yo que vengo desde el comité cívico, tengo gente que no me ha abandonado nunca. Ahora están mayores, algunos mayores, otros menores que yo, pero que siempre han estado ahí en todas las llamadas, o en mis alegrías o en mis tristezas. Entonces, para mí siempre han sido factores importantes. ¿Cuál es la diferencia entre lo cívico en un campo mucho más abierto, con más limitaciones por las posibilidades de moverse, y lo político, donde ya se representa la parte, porque el partido político es eso, es la parte de una sociedad, no es el todo? El comité cívico es el todo. ¿Cuáles son las diferencias reales de una cosa y la otra? Bueno, de verdad que yo no he vivido muchos cambios entre lo político y lo cívico. ¿Por qué? Porque tanto mi gestión como asambleísta la he seguido trabajando con la gente. He seguido trabajando desde ahí. Claro que efectivamente en los políticos uno tiene que marcar también una línea partidaria que se le va dando, porque es lo correcto. Usted dentro de lo político tiene que hablar ya en otros tonos, no digo tonos malos, pero sí con una línea partidaria que tiene su partido. Debe dejar un poco la acción social. ¿Por qué? Porque usted está en una acción también de trabajo en otro sentido. Pero le cuento que yo he visto ahora, en este cargo de gobernadora, que he vuelto a trabajar con esa gente y en una forma más amplia. Es que el gobernador puede hacer eso. Puede, claro. Y eso es un factor importante, porque yo pensé que como cívica había llegado a conocer casi todo mi departamento, porque la presidencia del Comité Cívico Femenino es departamental. Sí. Oiga, ahora que he estado en esta gobernación, he conocido rincones espectaculares, que no pensé que existían en Santa Cruz, y además con otras necesidades que usted desde la gobernación lo ve y no lo ve desde lo cívico. Porque aquí usted trabaja ya para darle los servicios básicos a esa gente, para solucionar problemas. En lo cívico usted inculca el fervor a su patria, el fervor a su terruño, la defensa de su tierra, pero acá usted ya lo sirve. Y además intermedia, ¿no? Hay problemas aquí. Acá en el otro lado dice, yo tengo que solucionar. Así es. Entonces ya usted aquí soluciona esos problemas, a lo que usted va y le dice, vamos a buscar cómo podemos hacer, y habla a la autoridad. En cambio aquí usted es la autoridad, y usted busca cómo solucionársela, y es una satisfacción aparte, le cuento. O sea, para mí ha sido una súper experiencia. ¿Cuántos años en lo cívico? En lo cívico yo estuve desde el 93, yo ingresé como prosecretaria de acta con la señora Rosario Gutiérrez de Paz, y ya accedí a la presidencia en el 2006. Pero había ocupado otras carteras también en ese lapso de tiempo, sí. Entonces había trabajado mucho con la gente especialmente de los distritos. Y ya después en la presidencia sí tuvimos un trabajo a nivel departamental, porque me tocó una de las mejores épocas cívicas con los cabildos, los 50 años del Comité Cívico Femenino, que tuve la oportunidad de estar de presidenta. Entonces fueron cuestiones hermosas. En ese sitio se han sentado señoras excepcionales, ¿no? Efectivamente, y mire, me tocaron trabajar, yo trabajé mucho con la doctora Elfi, tengo ese orgullo, porque cuando mi mamá fue presidenta del Comité Cívico, la doctora Elfi fue una de las personas que la posesiona. Y yo ya era presidenta juvenil de la Mesa Redonda Panamericana, y la doctora Elfi era de la Madre Panamericana. Entonces tuve el gusto de trabajar con ella,
Y ya cuando tenemos los 50 años, Carlitos Glogau, su hijo de la señora Elfi, me dice, usted es la segunda Elfi Albert en este comité, me dice, porque ha llegado a muchísimos lugares que de verdad no pensamos, porque en una época el comité, me dice, se abocó a la parte social. Y el comité no tiene que ser parte social, es la defensa efectivamente de la mujer y la familia, pero tiene que hacer un trabajo político aunque no es partidario. Claro, por supuesto. Y más o menos me tocó una época de hacer ese trabajo político no partidario, porque también fuimos parte importante en la recolección de firmas para el referéndum del 2008, porque yo termino mi gestión justo en marzo del 2008 y el referéndum se llevó en mayo del 2008, pero ya habíamos recolectado la firma y me tocó con grandes presidentes, tengo que reconocerlo, me tocó con Rubén vicepresidente, Rubén presidente, me tocó con Germán Antelo, que tuvo una buena actuación dentro de lo que fue el comité cívico, sin duda. Y mi última gestión me tocó con Branco ya en la última parte de las luchas. Entonces tuve grandes presidentes, tengo que reconocerlo, y me dieron un buen espacio de actuación para como mujer poder desempeñar ese trabajo que muchos decían, las mujeres del comité cívico solamente hacen cafecito o sirven para hacer los sándwiches. Sí, eso era terriblemente ofensivo. Claro. Era ofensivo, y ahí nos tocó a nosotros, y yo recuerdo muy bien cuando hicimos la huelga por los 2 tercios que las iniciamos nosotros, que todo el mundo mantuvo ahí una expectativa importante. Yo tengo guardadas mis poleras de los 2 tercios. Claro, todo el mundo salíamos con los 2 tercios y terminamos después con una llamada de las mujeres a la plaza, y ahí ya es donde se lee que va a haber el cabildo del millón. Entonces ahí las mujeres tuvimos una actuación que cambiamos la forma de pensar de lo que se tenía más o menos centrado en lo que era el comité cívico, pese a que grandes mujeres como la señora Anita Suárez de Leigue, cuando fue presidenta, comenzó a recaudar ese peso para construir la carretera Cotoca, claro. Y se ha hecho un monumento justamente para ella en el ingreso. Y hemos tenido otras mujeres que han hecho, por ejemplo, quizás en la parte social, pero han construido un hogar de niños Santa Cruz, que es un referente del Comité Cívico Femenino, un hogar de la Esperanza, que es donde se sacan a los niños de la cárcel. Entonces también se habían hecho diferentes trabajos, porque han habido momentos en la historia de Santa Cruz donde hemos tenido una calma y que de repente no había por qué una actuación política, y bueno, llegó ya la época nosotros donde se hace ese cambio para ir a la parte de los cabildos, y nos tocó una actuación importante. Hablando de cabildos, ¿qué siente cuando el juez, a nombre de su tribunal, dice, se declara inocente, sin culpa y sin cargo, y se los absuelve de cualquier situación? Hace 4 días. Mire, estábamos ahí justamente atrás de Rubén, con la esposa de Rubén, con Chonina. Fue una emoción gigantesca, porque de verdad nos tocó acompañar como asambleísta departamental todo el proceso, porque tenía colegas que eran asambleístas y que eran ex consejeros, y habíamos estado acompañando este proceso de estar ahí sentados. Una vez en la parte de la fiscalía estaba el fiscal Molinedo, un fiscal muy duro. Yo lo hallaba prepotente. Un día me quiso sacar de la sala porque yo no era acusada, yo iba a acompañar a mis colegas para... Siempre uno se siente acompañado. Y él se molestó con los asambleístas porque dijo que no hacíamos nada. Entonces yo lo miré así y él dijo, quiero que retiren a ese asambleísta. O sea, se molestó por una mirada. Y mire cómo es la vida, bueno, él ahora está en otro lugar y debe necesitar mucho apoyo, y le gustaría que también lo acompañen cuando él va a sus audiencias. Pero la emoción cuando dijeron que los liberaban de culpa a Rubén, a los 3 exsecretarios, más a los ex consejeros, no tiene, ¿qué le puedo decir?, forma de expresarse. ¿Cómo se justificó, no? Que todo lo que se había hecho estaba bien hecho. Exactamente, y mire, todos los que estaban ahí, los ex consejeros, también tenían sus bienes embargados. Había una colega, ex colega, que justamente se había divorciado, se había vuelto a casar y se había vuelto a divorciar, y dice, no puedo hacer mi partición de bienes porque está embargado. Ella sufría por eso, porque seguía con todo embargado y no podía hacer uso de sus propios recursos. Entonces Rubén estaba con arraigo, así que la emoción fue grande, que hasta los varones lloraron. Juan Carlos Parada, que es nuestro subgobernador en Portachuelo, en la provincia de Sara, se puso a llorar de emoción, de tanto. Yo creo que son emociones, pues, ¿no?
son emociones muy grandes. Y me comentaba, hoy día en la tarde tengo con Rolly Aguilera que ir a inspeccionar la Villa Olímpica para ver dónde vamos a recibir a la gente que viene a ver al Papa, y me dice, gobernadora, no lo haga en la mañana, porque esta noche me siento tan libre que voy a festejar el que ya no estoy enjuiciado. Claro, aunque uno piensa que es sencillo, es una presión que uno va teniendo. Yo la tengo con el caso del que tengo juicio, y uno la va teniendo esa presión. Imagínense cuando le dicen, yo le digo, Rolly, debe ser como un parto, y le dije a Rubén, cuando uno tiene su hijo siente una liberación y tiene el fruto que es el hijo. Yo creo que ustedes han recibido ahora, como cuando nosotros damos a luz un hijo, ese fruto de saber, lo hicimos bien. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 4, 3 mujeres y un varón. ¿Y ahora más metida en la política, la relación es diaria igual? No, mire, una de mis hijas, bueno, cuando yo era asambleísta trabajaba en la gobernación porque no había nepotismo. Cuando ya yo ingreso a gobernadora la he tenido que retirar y le digo, bueno, vas a venir a Donore, y es mi jefe de protocolo porque ella trabaja en eso, entonces dejó de ser abogada y se ha venido de mi jefe de protocolo para tener una relación cercana. Mi hijo, que es soltero, vive conmigo. La que es psicóloga es más telefónico, trabaja con mi mamá, sí, en el centro de salud mental que tienen en la fundación. Y mi otra hija no vive acá, vive en París, así que bueno, con ella sigue, ahora con el internet y el Skype lo siguen a uno los hijos. Pero tengo esa satisfacción de que una de ellas está cerca mía y el otro, que es soltero, todos los días, no sale sino desayuno con él, mamá, o sea que hay una buena relación. Sin ese apoyo le cuento que uno no podría estar en la política. Sí, porque pasan cosas que a uno lo descolocan. El día que antes que digan el fallo, se paró alguien de la Procuraduría del Estado, pidió la palabra, no tenían derecho de hacer uso porque no era causa, y advirtió al jurado, ¿no? No, fue el mismo día. Ese día, claro. Ese mismo día ya el juez primero preguntó, le dice a la Contraloría, no está acá la representante legal. Habían 3 de la Contraloría, pero la representante legal con el poder no estaba. No les puedo dar la palabra porque no está la representante legal. Pasamos entonces, alguien de los acusados quiere hablar y quedamos que hable Rubén por todos los acusados. Sí. Rubén habla un discurso muy probo, donde da a entender por qué se había hecho por última vez para descartar cualquier pensamiento que no fuera por el mandato del pueblo. El juez dice, bueno, con esto vamos a dar por cerrado, y pide la palabra esta señora y le dice, ya le di la palabra y no está acá la representante de la Contraloría. Disculpe, señor presidente, yo soy de la Procuraduría, vengo de La Paz. Entonces la mira, bueno, educado el presidente, le dice sí, y alguien de atrás dice, denle un micrófono, no, así está bien, dice. Y ahí ella dice, noto acá una parcialidad, hay que atenerse a las consecuencias, y este caso debe irse a la ciudad de La Paz porque hay daño al Estado, y que quede claro, hay daño al Estado. Entonces todos lo sentimos como una fuerte amenaza, como diciéndole, si ustedes fallan a favor de ello, aténganse ustedes 3 a las consecuencias. Ya el Contralor avisó que esto va a seguir, ya esta mañana lo escuché en Radio Fides, donde dijo que va a seguir y que él va a apelar, seguramente lo subirán a la Corte Superior y después lo llevarán a Sucre, porque ellos saben que no tienen causa, es decir, que no tienen razón, pero pueden tener un juicio largo que estorbe y que incomode, aunque con el resultado del 60 y tantos % está claro que la gente no lo cree, ¿no? No, claro, o sea, este resultado que ha tenido Rubén tan contundente en esta elección muestra realmente que hay un seguimiento a este trabajo político y a este trabajo por las autonomías. Muchas veces Rubén, y lo decimos y lo dice Rubén, yo no soy el gestor de la autonomía, es todo el pueblo y alguien tiene que liderizarlo. Ha tenido la bendición de que le ha tocado liderizarlo. Pero yo creo que aquí ya el pueblo se ha dado cuenta de que tenemos ya ahora con 17 asambleístas, más ayer hemos tenido otra vez la consolidación del trabajo conjunto, un acuerdo con los indígenas, ya hay los 2/3, entonces ya estamos con ese proyecto a punto de poder ser aprobado en el primer trimestre de la nueva legislación que comienza. Entonces yo creo que el gobierno también ya ha pensado, ha tenido, Rubén, un buen porcentaje y eso ha ayudado a esta decisión. Además que se les dijo a los jueces que nosotros estamos seguros que ellos fueron a votar por el estatuto. Entonces también uno no puede ir contra algo que en su momento creyó y fue y votó. Entonces yo creo que también ellos han sido muy doctos, yo pienso. Deliberaron casi 2 horas y 10 minutos antes de venir a dar su veredicto y nos agradó cuando el juez dijo por unanimidad. Sí, fue una palabra que a mí me llenó
porque dije, aquí no hay 2-1, hay unanimidad. Quiere decir que ellos en su interior, a pesar de ser jueces y tener que actuar con la justicia, estaban de acuerdo con eso que se hizo, ese referéndum, esos estatutos, porque algo que lo dejamos claro y que también usted muchas veces lo ha repetido, nunca hemos trabajado solo por Santa Cruz. Siempre ha habido un trabajo por los 9 departamentos. Pero es que lo cívico ha generado eso, ¿no? La recuperación de la democracia, la elección de alcaldes, la autonomía, las regalías, finalmente Armando Bacadíes promulga esa ley. Y hay que reconocérselo a él, ¿no? Claro, se lo echa en cara, el gobierno se lo asume, pero si no hubiera estado la firma de él... Recién lo está asumiendo. Sí, pero harto tiempo. Por lo menos tuvo vergüenza de no decir, este es proyecto nuestro. Recién están hablando de eso. Pero lo cruceño ha generado muchas cosas para el país. Y eso es, y uno se siente orgulloso. Y yo creo que donde vamos, la gente que no es radical en otros departamentos reconoce que Santa Cruz ha sido muchísimas veces un puntal y muchos departamentos han querido seguir lo que Santa Cruz ha hecho. Entonces ya hay un reconocimiento a eso sin que piensen que es un regionalismo o que nos van a engrandecer a Santa Cruz. Reconocen que desde acá hemos pensado en grande, no solamente... ¿Por qué cuesta tanto usted como cívica y ahora como gobernadora? ¿Por qué cuesta tanto que en otro lado se nos reconozca como aportantes a la historia de este país? Eso es algo que no entiendo. O sea, al final nosotros desde tantos años hasta nos han ofrecido pasaporte para que nos vamos. Hemos seguido... En este gobierno también, ¿no? También nos han ofrecido. El ahora gobernador de La Paz, el señor Pazzi. Pazzi también nos ofreció. Entonces, yo no entiendo, digamos, por qué siempre nos han mirado como que nosotros fuéramos los más regionalistas. Y sin embargo, hablábamos hace un momento, todas nuestras actuaciones siempre han englobado a todo Bolivia. El mismo, cuando nosotros hemos trabajado, que ferrocarril o nada, al final no fue nada, pero seguimos aquí luchando. Y yo creo que la gente por algo se viene a este departamento. La migración es tremenda hacia Santa Cruz y nosotros lo sentimos en nuestra administración de hospitales. Y recién hablando con Davosán, la mayor cantidad de personas que atienden son personas que se han venido del interior. Pero cuesta mucho darnos el crédito de que nosotros somos el departamento donde está toda la bolivianidad, somos el departamento que pensamos en grande. Pero hay gente que lo reconoce, pero todavía hay una gran mayoría, y creo que con este gobierno, estos 9 años de gobierno, se ha acrecentado una distancia entre Santa Cruz y Occidente a raíz de tratar de mostrarnos como los separatistas, como lo que no queremos para Bolivia. Entonces... Se generó un rompimiento. Yo, con relación a las láminas famosas esas tan desagradables, escribí en el Facebook y noté el drama que es el tema de Cambas contra Collas y Collas contra Cambas. Los insultos de los Collas a las Cambas como madre y de los Cambas a las Collas son terribles. Yo ayer le decía a Nicolás Castellano, que estaba sentado ahí mismo donde está usted qué cree que puede pasar con él? Y sí, si no hacemos algo, esto va a reventar algún día. Hay que comenzar a hablar de país, hay que hablar de patria, porque lo que está ocurriendo, y eso comienza en la escuela, dice, ¿no? Pero a mí me preocupa porque uno siente que es de los dientes para afuera, ¿no? Bueno, sí. Efectivamente, mire, cuando nosotros, hablamos, lo tengo al señor enfrente, el que escribe las láminas, él agarra y dice, no sé por qué me han dicho hijo de llama. Parece que fue uno en el Face, alguien le puso ese tema. Entonces, pero igual yo pido perdón. Y yo le digo, no es cuestión solamente de pedir perdón, pero yo era joven, era universitario. Es que le digo, muchas veces pagamos los pecados de cosas que hacemos cuando jóvenes. Y yo le pongo un solo ejemplo. Muchas mujeres en joven quedan embarazadas y el muchacho que las embaraza las deja. Y ellas asumen su responsabilidad teniendo y dando a luz a ese hijo. Usted se da cuenta que usted, le dije, tiene que asumir su responsabilidad de algo que hizo también cuando fue joven. No es un hijo. No le está costando largo tiempo el asumir, porque al final uno cría el hijo y se muere uno y el hijo sigue vivo. Pero tiene que asumir esa responsabilidad, porque usted nació de una madre y debió pensar de que hacía daño a otras madres. Se quedó callado. Pero esa era la verdad. O sea, ¿en qué va a quedar eso? No, nosotros le estamos haciendo un seguimiento. Efectivamente no queremos
hacerle daño, que él tenga que venir a declarar, pero hay que sentar un precedente, porque no es la primera vez que tenemos este tema de que se hable contra la mujer cruceña, aunque nosotros lo englobamos a la mujer boliviana. En ningún momento solamente asumimos como mujer cruceña, sino con la palabra madre, porque al final vimos así. Pero hicimos una mirada en algunos libros del Comité Cívico Femenino y en una época se quemó el periódico Presencia, no se dejó acá. Claro, cuando salió el famoso Ojo de Vidrio, me acuerdo yo participé en eso, de ahí, yo tenía 13 años. Claro, era muchacho. Y después en el año 83, 84, también en Trinchera. No, antes que eso, el diario también. Ah, el diario también, y después no se dejó ingresar más acá ese periódico. Sí, de ahí Trinchera escribió unas poesías también y se hizo una demanda que está ahí guardada la hoja. También se demandó, digamos, por unas poesías que habían en contra de la mujer. Entonces esto es reiterativo. Entonces lo que nosotros queremos es que se sienta un precedente de que no hay que escribir en contra de la mujer. Todos cometemos errores, pero ¿por qué solamente echarlo a la mujer? Yo cuando era presidenta del Comité Cívico y comencé a leer un poco sobre las grandes mujeres cruceñas, que muy pocas figuran en la historia de la independencia, renegaba mucho primero que a las mujeres de la Coronilla les dieran el Día de la Madre. Cuando esas mujeres habían luchado eran heroínas de la independencia. ¿Y quiere que le diga quién participó, quién pidió que se dé el Día de la Madre eso? A ver. La hija de Andrés Ibáñez, Leocadia Ibáñez. Seguramente no había forma de otorgarles alguna otra medalla, porque yo en ese libro, y que se lo he regalado ahí al Museo Histórico a Paula Peña, digo, ¿por qué la historia se escribe con ojo solo masculino? Ese es otro problema que hay que resolver, no desde la militancia, desde mi punto de vista, feminista, no feminista, sino desde la integralidad del ser humano. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leyendo y estudiando un poco sobre la historia de Ana Bárbara, veo que, por ejemplo, una Juana Arzurú de Padilla más se viste de hombre para poder estar en la historia boliviana. Y si usted se va a la otra, Juana de Arco también tuvo que vestirse de hombre para poder ser parte de la historia, porque si no, no las escribían. Y habían unas mujeres enfermeras, por ejemplo, que ayudaron mucho en la guerra del Chaco, ellas eran de Roboré, y su actuación en la guerra del Chaco, llegaron, a pesar de ser enfermeras, a estar en el frente. Entonces, y no se las nombra en la historia, y a usted le cuesta un mundo encontrarlas en la historia. Entonces yo escribí eso y dije, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto que se nos tome en cuenta? La historia está escrita con ojo masculino. ¿En el poder político sigue mirándose la historia con los ojos masculinos? Mire, creamos o no, todavía sigue. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de las elecciones, dicen, tenemos que encontrar tantas mujeres. Y se nos mide porque tienen que ponernos, porque hay una ley, pero no se nos mide por capacidad todavía. Sí, pero es injusto además que haya una ley que diga tantas por ciento mujeres, pero además dice 30, ¿no? No, ya está con 50. Están con 50. Ya está con 50-50, entonces cuando toca hacer las listas, que casi siempre las hacen hombres, dicen, no vamos a encontrar 700 mujeres que había que poner ahora, digamos, al nivel nacional. Entonces, y yo le digo, hay mujeres con mucha capacidad. Y le cuento algo, pónganle, les digo. Hay partidos que le han hecho firmar la renuncia a la mujer. Sí, y hemos renegado muchísimo contra esos partidos, porque no es correcto, o sea, las ponen porque tienen que llenarla y de ahí renuncia, y como el suplente es varón, para que asuma. Sí. Es una barbaridad, o sea, eso todavía lo seguimos teniendo. Y no puede ser, o sea, ya deberían mirarnos a las mujeres con capacidad. Hay mujeres muy capaces. Yo, por ejemplo, a la señora Delgado de Cochabamba la admiro mucho, es una mujer muy capaz. Tenemos, por ejemplo, a Nora Soruco, ¿no? Soruco es una de las primeras mujeres presidentas de una Cámara de Diputados. Entonces, hay mujeres capaces. Esta es la primera gobernadora del departamento. Del departamento y de Bolivia. Entonces, y creo, bueno, yo cuando, el primer día que asumí, llego a, Rubén me dice, Negrita, la oficina está, no hay nada de Rubén en la oficina, o sea que llegás y es tu oficina, pero he dejado unos sombreritos, me dice, en el cuartito al lado, no entres para que no lo veas, me dice, porque vos estás entrando, aquí están las llaves, como vos, haz lo que querrás. Bueno, yo ingreso a la oficina, la miro y digo, bueno, ahora es mía. Costó darse cuenta que era de verdad, es mía. Yo soy ahora la responsable de manejar este monstruo de un montón de... Pues cuando entré ahí y miro hacia abajo se ve la gobernación, esto, me asusté,
Y digo, bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle olor a milla, digamos, ¿no? Entonces pongo mis flores, agarro el hago pintar, le cambio el color y cositas así. Entonces ya, bueno, ya están mis detalles. Pero entré primero un susto, porque ya dije, lo que yo decida aquí puede ser para bien o para mal. Puedo tomar decisiones erradas, entonces necesito también tener buenas personas que me asesoren. Lo llamo a Rubén y le digo, aunque no soy el gobernador, pero has estado 9 años sentado aquí, tenés que ser mi asesor a distancia. Y me dice, y lo que yo te diga, no es que yo te vaya a hacer caso, le digo. Y él dice, pues, a veces me llamaba y no me hacías caso. Entonces, pero sí necesito saber qué haría, y ya yo decido si lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque la experiencia la tenía que tener. ¿Y quién más, digamos? El que estaba ahí. Seguro. Además que cuando yo ingreso... Además era el único gobernador. Claro. Y cuando yo ingreso, además ya en la asamblea, cuando yo era presidenta, ya habíamos aprobado el presupuesto para lo que yo tenía que ejecutar. Ya venía yo con un presupuesto preparado, porque se aprueba en septiembre, el 5 de septiembre se había aprobado, entonces las secretarías ya tenían un proyecto de trabajo. No era que yo tenía que inventar la pólvora, pero sí algo que me llamó mucho. Al otro día que yo ingreso, que tomo posesión, sale en el periódico El Deber una caricatura, estoy yo ya con mi bastón de mando, mi banda, y la carita de Rubén, ahí donde dice, cuídame que ya vuelvo, cuídame la silla. Y yo dije, bueno, esto tiene 2 sentidos. 1, o es que solo la voy a calentar la silla, o 2, que me están retando como mujer a que haga un buen trabajo. Voy a tomar por lo segundo. Y ahí dije, bueno, yo tengo que hacer estos 5 meses, la llamo a Norita Soruco, me reúno hablo con Susana Seleme, y les digo, tengo el deseo de hacer 5 meses que parezcan 5 años. ¿Qué hago? Trabajar 24 horas al día. Esa fue la respuesta de ambas, que para mí son personas muy experimentadas. Y digo, y bueno, ¿y cómo lo hago? No tiene que descansar, usted ponga ese proyecto, usted tiene que... ¿Cuántas horas por día estás durmiendo? Pocas, pues, porque por ejemplo anoche estaba en la Expo Norte, inaugurando la Expo Norte, he vuelto 2 de la mañana, a las 7 ya tenía que estar en pie, o sea que son pocas, pero con mucha satisfacción, de verdad. ¿Le pido un corte? Sí, claro que sí. Le pido un corte, cuando volvamos vamos a hablar de este periodo de transición de 5 años, de si no es muy largo o si no es muy corto, considerando lo bien que se ha hecho aquí, porque desde mi punto de vista está muy bien hecho lo hecho. Yo le he buscado, anoche me puse a buscar a ver por dónde, y de verdad, bien. Pero miremos lo que ha pasado en La Paz, en el municipio, ¿ok? Claro. Dale al corte. Te cuento cómo es el tema del costo de mantenimiento de la segunda laguna de aguas cristalinas más grande del mundo, que tiene Playa Turquesa. Esto entra en las expensas de tu terreno. Un terreno de 550 metros cuadrados paga $12. El terreno de 700 metros paga $15 y 900 metros son $19. Crystal Lagons cuenta con una tecnología para mantener grandes volúmenes de agua cristalina a muy bajo costo. Crystal Lagons son más de 300 proyectos en más de 160 países, 15% de descuento en terrenos, 10% de descuento en departamentos, y además podés acceder a crédito directo hasta 10 años y descuentos adicionales por pago pronto. Visitanos en Equipetrol, Avenida San Martín 1100, o llamanos al 341-6262. Playa Turquesa es incomparable. Cotas, punto de atención Equipetrol, Avenida San Martín 150, frente al Colegio Alemán. Todos los servicios de Cotas, internet, televisión y telefonía, lunes a viernes de 8:30 a 20 y los sábados de 9 a 13. Mayor información en el número 103. Transición, el tiempo de transición, bien usado es corto, mal usado es un desastre. Lo de la Alcaldía de La Paz es un desastre. Bueno, sí, efectivamente. Le destruyeron la alcaldía a Revilla. Ahora yo no sé cómo irá a recibir nuevamente Revilla esa alcaldía, porque hay mucha malversación. Yo no sé sí. cómo la gente en tan poco tiempo tiene el coraje de hacer cosas que no corresponden, cuando podrían haber actuado en la forma correcta, trabajar y no malversar, porque les va a traer consecuencias, 5 meses de gestión para tener después de repente 4 años de cárcel. Pero en el caso de usted no ha sido simplemente haber pasado por ahí, sino el haber hecho cosas. Bueno, se nos dio la oportunidad de que en la Asamblea, cuando nosotros aprobamos
el presupuesto, lo habíamos leído para aprobarlo. Entonces, cuando yo vengo, efectivamente, concluye la gestión de Rubén el 22 de diciembre, me quedaba poco tiempo, pero se había tenido una muy buena ejecución presupuestaria. Siempre lo dice José Luis Parada, que es nuestro gran hombre en finanzas, 113% había sido la ejecución. Entonces, cuando ya estoy la primera semana de enero, me siento con José Luis y le digo, bueno, José Luis, ¿qué vamos a hacer? Me dice, le va a tocar bailar con la fea. Y le pregunto, ¿por qué? Van a caer los ingresos. Ha caído, me dice, el barril de petróleo de 80 y vamos a llegar hasta menos de 50. Entonces me dice, el primer tiempo nosotros no vamos a poder ejecutar porque tenemos que esperar. ¿Qué nos dice el gobierno para rehacer algunas partidas presupuestarias? Y usted me dice, mañana pasado tiene que llamar a reunión de gabinete y proponer austeridad. ¿Cómo qué? Llamamos a mi primera reunión de mi gabinete y le proponemos que no hagamos gastos superfluos para poder seguir trabajando en lo que era más importante, desarrollo humano. Y no cortar desarrollo humano. Y no cortar desarrollo humano. Sí. Y me dice, y les digo, vamos a tener, lo que me había dicho José Luis, bajar un poco en cemento, pero desarrollo humano no, porque tenemos tan buen trabajo con los hospitales que nos puede caer encima esa gente que no podamos atender. Y usted sí me dice, tendría el primer paro que no se ha tenido en 1 año y medio. Y eso sería bárbaro. Entonces, esas cosas me ayudaron mucho. Mantuvimos ese trabajo en lo que es salud. En cemento se siguieron con los proyectos que ya se habían empezado. Los caminos vecinales, terminales. Los caminos vecinales. ¿Y qué teníamos? Teníamos un proyecto de la CAF que nos había dado un crédito de 35 millones. Entonces les digo, comencemos a inaugurar, que la gente sienta que estamos trabajando con los más lejanos. Porque luz usted ya tiene pues cercano. Entonces comenzamos a hacer, y le pusimos el nombre de Electroaventura, Carlos. ¿Por qué? Porque resulta que donde yo tenía que ir era ya al fin del mundo, digamos, llegando a fronteras. Un día fuimos a un lugar que se llama Loma Alta, que es en la frontera entre Chuquisaca y Valle Grande. Sí, por acá por atrás, por Sorapa, todo por eso. allá todo eso pasamos. Pero eso lo hemos trajinado en las carreras de autos, viendo rutas alternativas para correr alguna vez. Claro, pero son un jabón. Sí, sí. Había llovido, no pudimos llegar hasta allá, porque mi vehículo se daba la vuelta y no podíamos avanzar. Y eso que tenía llantas pantaneras y todo. Decidimos llegar caminando. Al final el poste de luz se plantó en medio camino porque ya el camión no podía subir más, no había forma ni cómo tironearlo. Y caminamos como 3 kilómetros, pero llegamos donde la gente nos esperaba con un panel solar, con 2 paneles solares y 2 foquitos, para que después iba a llegar ya la luz, que tienen 300 días para hacer. Pero la satisfacción de ver los paneles gente, solares también son puestos por la gobernación. Son puestos por la gobernación. Porque yo tenemos fui un proyecto de Concepción a un pueblo que está a unos 9 kilómetros, que es una comunidad indígena que hacen tejidos, y de inmediato uno va como turista y no deja de ser periodista, y vi los paneles solares y me bajé a mirar los tejidos y todas estas cosas y pregunté, me dice si nos las puso el gobernador cuando vino Ban Ki-moon. Claro, esa es nuestra luz alternativa que tenemos para lugares muy lejanos. Es una gran cosa. Es porque estos paneles ya son con baterías por 10 años, entonces ya usted no está cada vez cambiándolas. Y le dan la electrificación inmediata, porque mire, ahí se pusieron 2 paneles y se le puso a la posta ya 2 focos, porque había una posta que no podía atender de noche. Entonces dijimos lo principal. Y un niño se me acerca y me dice, señora, sí, ¿y cuándo yo voy a poder tener internet? Y yo siento un golpe duro porque digo, caramba, el internet viene revolucionando el mundo, la tecnología ha cambiado simplemente, y aquí hay un niño que todavía no la conoce, no la tiene. Así que le digo a mi secretario de Energía, al ingeniero Solís, apurémonos, si decimos 300, que no falle ni un día, le digo, que este niño el próximo año pueda tener internet, para que yo venga y le diga a mi hijito, a ver, voy a enseñarle el internet, porque el niño quedó, cuando le digo, usted el próximo año lo va a tener, mi hijito, su internet. Entonces he quedado de que voy a ir el próximo año a ver y enseñarle el internet. Y esas son las cosas que yo pude comenzar a hacer, porque ya se comenzó a trabajar con este proyecto de la CAF en electrificación, y Rubén ya había puesto electrificación cercana. Entonces a mí me ha tocado los lugares más lejanos. He estado en Concepción, en un lugar, Candelaria, en Santa Ana, donde dicen que el ministro Quintana había comprometido luz y no llegó nunca. Tuvimos que aterrizar en una estancia de un señor para poder llegar a Santa Ana, que es en la provincia de Germán Bush, para poderle dar la electrificación.
Entonces, de verdad, esas son una de las grandes satisfacciones. Y ese trabajo de electrificación fue un proyecto que que lo venía trabajando Rubén y que me tocó a mí desarrollarlo. Y él me dice, bueno, a veces nadie sabe para quién trabaja, me dice, ¿no? Porque justamente claro, esa es la cosa. Supuesto, claro. Eso significa seguir haciendo gestión, pero más allá de eso, se mantuvo esta lucha y esta firme propuesta cruceña del pacto fiscal. Bueno, efectivamente... A mí me pareció fantástico que no vaya. Ah, qué bueno. Me pareció fantástico. Me enteré y lo alabé, porque me parece bien. O sea, lo menos que debió haber hecho el gobierno, en el último de los casos, era invitar al entrante con el que se va. Lógico. Ahí se acababan sus problemas. Lo llevaban los dos. ¿Eso era lo correcto o no? Pero claro, o sea, imagínense, el próximo viernes yo le estoy entregando de nuevo a Rubén la silla que le he cuidado, digamos, ¿no? El próximo viernes. ¿Cómo voy a ir a aprobar un reglamento que adolece además de algunas fallas terriblemente malas, sí, que nosotros ya las hemos analizado? Tenemos nuestra propuesta y le decía a Rubén mientras estábamos en el juicio, sentémonos, que esté nuestro secretario de jurídica, que esté José Luis, para analizar, cosa de que yo siga trabajando y vos te enterés de los cambios que hemos propuesto para este reglamento. ¿Cómo voy a ir a aprobar un reglamento con el que ya yo no voy a trabajar? ¿Cuáles son los cambios que ustedes han propuesto? Bueno, nosotros primero proponemos de que no se tiene por qué cambiar la ley marco de autonomía, que es una propuesta del gobierno, para que ingrese adentro y ser miembro de este consejo el ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque hay comisiones en las que el ministro de Hacienda puede trabajar, y entonces los ministros que son parte de esta asamblea lo pueden decir y se puede trabajar. Entonces, ingresa como comisión, pueden ingresar todos los que quieran. Claro. Entonces, ¿para qué abrir yo pienso que esto de querer abrir la ley marco de autonomía es una prueba, y además es una prueba para después si logran abrir la Constitución? O sea, es el primer pasito, abrimos esto, no hay mucho griterío, abrimos la Constitución para los proyectos que ellos tienen del 2019 para adelante. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y hay otra cosa, en algunas partes del reglamento dice que algunos proyectos se aprobarán por consenso, otros por 2/3 y otros por mayoría. Eso es una locura. Es una locura, tiene que ser uniforme. No hay uniformidad en decisiones, exactamente, ¿no es cierto? No hay uniformidad. Entonces, esto es como para decir, y que lo dijo una vez el ministro Hugo Siles, que el proyecto de autonomía va a tardar, del proyecto de pacto fiscal va a tardar 5 años en implementarse. O sea, mientras ellos estén en este gobierno no van a soltar un peso. Claro, ya llama la atención que te digan, el pacto fiscal va a durar 5 años cuando no se han sentado a hablar. Pero claro, además que ya viene con un retraso de casi 8 meses. ¿Por qué? Porque cuando ellos han llamado ya habían pasado los 6 meses después de dar el resultado final del censo. Entonces, ¿cómo vamos a ir a aprobar eso? Efectivamente somos una minoría. Vamos a seguir siendo minoría porque solamente somos 3 gobernadores los nuevos que van a ingresar, ¿no? Y para aprobar... ¿Cuántos no van por municipio? Solamente va la FAN y van 3, y los 3 que han ido la anterior vez eran del municipio de ellos. Fue una señora que era de Camiri, totalmente antiautonomista, porque ni siquiera hablo por partido, hablo por autonomía, ¿no? Y eran 2 más que eran del interior, que no eran de Santa Cruz, pero eran solamente, todas las otras personas solamente fueron del lado del movimiento al socialismo. Entonces, no lo podemos politizar así, un tema que es tan integral para todos los bolivianos. Está bien, la elección de prefectos es político porque son partidos políticos los que se presentan, pero la discusión debería ser ya en la búsqueda de qué se le puede dar al ciudadano. Ahí debemos despojarnos un poco. ¿Cuánto hay en el hecho de que hayan caído los ingresos del gobierno y que esa sea la causa por la que quieren dilatar el problema? O sea, mire, en la propuesta que nosotros hacemos de pacto fiscal no le afecta mucho a los recursos del gobierno. Evidentemente no, pero le sirve ese poquito. Pero ese poquito ellos pues lo utilizan en muchísimas cosas que no son de ayuda para todos. De lo que se va a participar es de la coparticipación impositiva, nada más. ¿Y qué nos dijo allá el presidente? Bueno, pero dejen de pedir tanto las gobernaciones, de querer vivir de nosotros, por eso ustedes están en búsqueda de este pacto fiscal. Entonces yo le respondo, a ver, presidente, le digo, si usted con la ley 154 apenas nos deja 3 puntos por lo que nosotros podemos cobrar impuestos como gobernación. Simplemente podemos cobrar impuestos por lo que la ley que hemos aprobado el otro día, que la he promulgado,
las tasas cuando hay una sucesión hereditaria. Después por avionetas, por canoa, que podemos cobrar. Y no hay todavía... Es una falta de respeto. Claro. Y después la última, podemos cobrar por el medio ambiente, menos por hidrocarburo, por mina, todo lo que le podría afectar al gobierno. Entonces, ¿usted cree que con eso una gobernación puede subsistir cuando tiene que darle servicios básicos a todo un departamento? No. Entonces, ¿Qué contestan? Ellos no contestan, ellos dicen, no, pero ustedes tienen que tener más imaginación. ¿Imaginación dónde? Si cuando queríamos nosotros cobrar un impuesto a los juegos al azar, ellos la sacan primero. Y tras que usted quiere cobrar algo RAN, ellos lo sacan primero. Está como que el gobierno quiere ser dueño de todas las empresas. Y exactamente pasa con el que usted quiere poner, tiene aquí empresas de azúcar y ya el gobierno está poniendo una fábrica de azúcar. La papelera también. Entonces, no le deja en nada y dicen que tengamos imaginación a los gobiernos subnacionales. No hay forma de que nosotros podamos mantenernos. Otro de los temas importantes ha sido mantener ya abierto el camino para los proyectos regionales postergados de por vida, como el Mutum, Rosita y estas cosas. ¿Cómo anda eso? Bueno, Rosita, ellos ya, el proyecto Rosita... Es el gran sueño cruceño, ¿no? Es el gran sueño cruceño, efectivamente. Tiene que terminarse el proyecto de diseño final hasta finales del año 2016. Porque hicieron uno, lo hicieron mal. No mal, pésimo. Aparte de que también hicieron hubieron una empresa china que hizo un muy buen proyecto, pero el gobierno no lo quiso aceptar. Y era muy buen proyecto y la empresa se fue. La empresa se fue, estuvo el embajador chino sentado con nosotros y nos dice, nosotros tenemos grandes proyectos y una empresa nuestra se fue porque no pudo conciliar con el gobierno. Entonces, esperemos que hasta finales del 2016 esté. Ahí vamos a topar con un problema. Hay gente que tenemos que hablar mucho, que piensa que se les va a llenar sus terrenos que están cerca del proyecto Rosita en Valle Grande de agua. Entonces nosotros tenemos que socializar que de repente se les puede dar una compensación si eso fuera a ocurrir. Pero que va a ocurrir, sí va a ocurrir, claro. Pero hay que buscar la compensación. Hay que trabajar antes todo el proceso porque van a saber hasta dónde va a llegar el agua. Claro, entonces dentro del proyecto tiene que estar ese estudio y a la gente que le vaya a llegar el rebalse, hay que darle otros terrenos porque no puede perder. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y hay que comenzarlo a socializar ya. Porque una vez esté el proyecto de diseño final, si comenzamos recién ahí a socializar, vamos a tardar un año en hablar con la gente y convencer, porque cada persona pues se aferra a su terrenito. Pero va a ser más grave incluso, porque ya lo van a ver el proyecto por comenzar y van a subir de costos. Así es. Claro, la plusvalía sí, claro. Pasa. Entonces yo por eso digo, hay que socializarlo ya. Y yo estuve reunida recién con todos los nuevos electos de Valle Grande, de toda la provincia. Entonces, hemos quedado de que nosotros vamos a ver cómo podemos hablar con el gobierno para que se comience a socializar, o si no, hacerlo a través de la gobernación, porque para nosotros ese proyecto, imagínense, van a ser 600 megavatios que se va a poder sacar de ahí, que es la mitad de lo que producimos ahí ahora. Es electricidad, es riego. Es riego. Son todas las posibilidades. Son todas las posibilidades. Eso para Santa Cruz es importante y además pues es un ícono poder tener esos. Ahorita producimos 1.200 en energía. 600 se van a sacar ahí más. Nosotros estamos poniendo en Guarayo, recién yo puse la piedra fundamental para un proyecto de generadora de electricidad de 4 megas que nos está costando como $7 millones. Recién ha llegado ¿De dónde van a generar? Se está trayendo generadores, recién se ha ido a Atlanta, a la Caterpillar, ahí se están comprando los generadores y se los va a traer, vamos a generar para comenzar 2 megas, que va a dar para todo Guarayo. ¿Se van a alimentar con gas? Con gas. Con gas, ¿no? Entonces pasan gasoducto, entonces no hay ningún problema. Y de verdad que ya con eso nosotros vamos a generar, cuando ya generemos 4, vamos hasta ayudar hasta la frontera con poblaciones del Beni. Entonces quiere decir que con 600, imagínense lo que va a alimentar y el crecimiento que tendrá el departamento y Bolivia, porque eso va a alcanzar para ayudar a generar. Entonces es un proyecto importantísimo para nosotros, el proyecto Rosita, y no podemos dejarlo que siga durmiendo. Mutum es ahí un proyecto que no sabemos cómo lo va a manejar ahora el gobierno con las deudas que han quedado, porque han quedado cosas por pagar. Entonces esperemos que el gobierno lo reactive de una vez, que se busque otra vez licitar, pero que se les dé las condiciones también, ¿no? A las personas que se ganen. Conversé en una oportunidad con don Rubén Costas y él dijo, estamos dispuestos a hacernos cargo de estos proyectos.
Es decir, suena bien, pero ¿es posible? Ahora que usted ya conoce la gobernación, ¿es posible hacerlo? O sea, es muy alto el costo, es alto el costo. Tiene que haber de repente un tema concurrente en que nos deje el gobierno ser partícipes con lo que nosotros podamos establecer en recursos. ¿Por qué? Porque el próximo año nosotros vamos a tener un ingreso en recursos con el proyecto Incahuasi que va a comenzar a funcionar el próximo año. Es más sujeto de crédito, Es ¿no? más sujeto. Tenemos un sujeto de crédito porque se han pagado las deudas de 150 millones, nos podemos endeudar. Entonces nosotros podemos poner recursos para que además tengamos potestad de poder fiscalizar más de cerca el proyecto Mutum y que no solo sea una fiscalización del gobierno, porque ha visto lo que ha pasado. No le dieron las condiciones, yo no sé si era la mejor empresa, era la tercera, a las dos primeras las votaron. Pero de repente nosotros teniendo más fiscalizadores, porque al final cuando el proyecto es de usted le toma más amor. Entonces, si tenemos fiscalizadores nuestros, idóneos, yo creo que ese proyecto puede comenzar a andar. Y en eso se va a trabajar, sé que Rubén lo tiene eso como una espinita, de que podamos hacerlo en forma concurrente porque es un proyecto grande, ¿no? Yacuza ya arranca nomás, ¿no? Yacuza ya arranca y de verdad, efectivamente, eso es un muy buen proyecto para lo que es Puerto Suárez, la provincia de Germán Busch, y con mucha satisfacción también ya nosotros construimos en Germán Busch, en la parte de educación, un politécnico que por fin, imagínense, ha estado cerrado un año porque no nos daban el permiso para que pueda funcionar. Ha tardado un año en una pelea constante, simplemente porque lo habíamos construido nosotros y somos de oposición. Y los estudiantes, bachilleres que han salido 2 años bachilleres, han tenido que irse a estudiar a otros lugares, pudiendo estudiar las carreras que van a ayudar para el trabajo del Mutum, para el trabajo de la agricultura, ganadería, en sus propias provincias, y dejar de generar esa migración hacia la ciudad que se vuelve caótico. Y los pueblos se van quedando como pueblos, claro, y no mejoran. Entonces ya se nos dio, tuvimos hace 2 semanas, volé en avión, para poder que nos entreguen. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Que yo le dije, espero no venirle a cantar otra vez cumpleaños feliz, denos los ítems para que esto comience a funcionar, porque tienen que ser con ítems del gobierno, porque no nos permiten y nos causarían de malversación si nosotros damos los ítems. Así que le pedí al director que ellos enviaron, porque no fue el ministro, y le digo, bueno, no vengamos a cantarles Happy Birthday dentro de un año, porque esta chica que sale en bachiller se lo van a cobrar a usted, porque ellas quieren estudiar esta rama técnica, turismo, energía, hay una rama de hidrocarburos y de energía, entonces ramas que van a ayudar para que puedan trabajar en su propio, y también hay ingeniería agrónoma, ¿no? en una rama técnica. Pero imagínense cómo ya pueden tener profesionales que trabajen en sus propias cosas y que ayuden a sus padres. De repente hay padres que son empíricos en el tema de sembrar y ya con su hijo profesional su producción va a ser pues mejor. Claro. ¿Y el río? Frontera con Brasil, el gran proyecto de don Joaquín Aguirre, el gran sueño. El gran sueño de Joaquín Aguirre. Qué lindo tipo, ¿no? La verdad es que, y nosotros le hemos hecho un malecón, no sé si usted ha ido últimamente. No. Bueno, se ha hecho un malecón que parece que usted puede pasear, lo único que le faltan son unas churrasqueras para que la gente haga su churrasco frente a ese río tan hermoso, pero hay que dragarlo un poco, hay que dragarlo, se ha llenado, y además que el Brasil lo ha dragado y nos ha secado una parte. Pero ahí nosotros negociamos mal, sí, porque le permitimos que saquen una parte y que quede otra, entonces ha sedimentado porque... Exactamente, sí. Entonces yo creo que ese es un proyecto caro, pero no hay que dejarlo mucho tiempo, se tiene ya... Es la salida... Pero claro, imagínense, hay un lugar que lo tienen los militares, es un museo sobre justamente este río, y usted entra y ve cómo ingresaban barcos, pero barcos gigantescos, que ingresaban y en cambio ahora está tan bajo, porque se ha bajado la cantidad de metros de agua, que no pueden ingresar. Entonces yo creo que hay que trabajar, porque ese es un gran proyecto. De verdad es un proyecto hermoso. Hay corte, vamos al corte, lo vi ahí en el espejo. Como asambleísta hicieron lo que yo llamé un tour provincial, tratando de hacer algo con el Estatuto Autonómico. ¿Cuán fructífero fue ese viaje? Tuvo su fruto. ¿En qué sentido? En que la gente se había olvidado qué era el estatuto, qué contenía el estatuto, porque tenemos a veces la mente para el mismo tiempo. Por lo menos se recordó a la gente que el estatuto contenía
una carta para que podamos trabajar un poco más en las autonomías. Nos causó muchísimos problemas haber ido a algunas provincias porque se trató de entrar a provincias donde solamente teníamos masismo y causamos de repente, lo que más se reflejó en la prensa fue las peleas que hubieron. ¿Por qué? Porque a veces somos sensacionalistas en dar. Pero yo creo que la gente comenzó a desempolvar su estatuto autonómico y comenzó nuevamente a apropiarse del estatuto, porque lo que nosotros, al hacer ese tour, como usted lo llama, al hacer esos viajes, queríamos decirle a la gente, recuerde que usted tiene un estatuto y ayúdenos a defenderlo. ¿Por qué? Porque ya habíamos alegado muchísimo. Se sacaron algunos elementos muy importantes como para hacer cambios, porque yo lo he visto, la propuesta de este estatuto que Rubén Costa llama el estatuto posible, y noto una cualificación con relación al anterior, pero no noto muchos cambios. No hay muchos cambios, porque ¿sabe qué fue lo que mantuvimos? Que ya el estatuto autonómico está aprobado por un 86%. Y la ley era clara, solamente había que adecuarlo. Si nosotros hacemos muchos cambios, entonces damos la oportunidad al movimiento, al socialismo, que quiera cambiar en ese 83% Bien. Que ellos quieren cambiar. Entonces hemos tratado de adecuar algunas cosas a la realidad, pero exactamente a la constitución política del Estado. Muchas veces decían, no quieren cambiar el estatuto para que Rubén pueda ir a la reelección. Era totalmente lo contrario. Si nosotros cambiábamos el estatuto, teníamos que adecuar nuestro artículo a ese artículo, adecuarla con la constitución donde decía que Rubén podía ir. Entonces eso era un discurso realmente tirado de los pelos que hacía el movimiento al socialismo, y lo que logramos fue que la gente vuelva a sentirlo como propio, ese estatuto autonómico, porque si llegaba un momento en que se nos daba la oportunidad de que pudiéramos comenzar a aprobarlo en esta Asamblea Legislativa Departamental, el pueblo nos apoye, porque ¿qué era la amenaza que teníamos? Nosotros traemos a los sectores sociales y ustedes no van a poder mover una coma o lo cambian, como quería el movimiento al socialismo. Entonces nosotros teníamos que convencer a nuestra gente que el estatuto era importante y que se lo vuelvan a apropiar, como cuando vinieron a los cabildos, porque hay que reconocer, ha habido un enfriamiento de la gente por... decían que no habíamos hecho nada por la autonomía, entonces ese enfriamiento había que volverlo a calentar. ¿Se ha hecho mucha autonomía? Se ha logrado hacer. Rubén siempre habla y de verdad que es un proyecto el 50-40-10, por lo menos hubo descentralización de recursos hacia las provincias. Ha habido provincias que han podido, yo una vez lo escuché a Javier Limpia decir, sí, pero de lo que ustedes proponen 50-40-10 solamente le llega el 18%. Por supuesto, porque si usted lo entrega todo, ¿con qué mantiene la gobernación? Todo viene en relación. Pero se han construido carreteras y además se le ha dado la oportunidad a muchas provincias de decidir en qué querían invertir sus regalías que le correspondían. Y muchos han decidido, por ejemplo, hemos tenido lugares donde se han hecho lecherías para el beneficio de todos los comunarios. Se han hecho caminos, por ejemplo, toda esta bioceánica ha sido con parte de las regalías de todas las provincias que están en el camino, como ciudades intermedias. Se han hecho acceso, por ejemplo, a Santiago de Chiquito. Usted ahora, antes, nadie conocía a Santiago de Chiquito. Con el acceso que se ha hecho, espectacular. Usted ahora va a Santiago de Chiquito, se ha aprovechado, por ejemplo, se declararon muchísimas iglesias como iglesias declaradas patrimonios culturales. Entonces ellos han decidido también con su regalía restablecer sus retablos, sus techos, iglesias que se estaban cayendo, jesuíticas espectaculares. Entre ellas, volvemos a hablar de Santiago de Chiquito, que es una iglesia hermosa, ese pueblo es espectacular. Se ha procurado mantener, que se mantenga, que usted sienta llegar a ese Santa Cruz de antes. Por ejemplo, estuvimos en Santo Corazón, un lugar que tiene una iglesia espectacular, no se llega muy rápido, pero esa gente, por ejemplo, decidió que se le pueda ayudar a arreglar esa iglesia que se estaba cayendo. No tienen un hotelito, ayudar cómo podían ellos mejorar en la parte turística, y comenzamos a ponerle luz, agua, que con servicios básicos usted puede comenzar a tener infraestructura para turismo. Entonces se ha hecho, y se ha hecho con recursos propios, y ya tomando una decisión, las provincias, los municipios, es parte de su autonomía. Efectivamente, todavía nosotros no podemos tener muchísimas otras cosas que de repente van a estar en el estatuto autonómico y que están en este proyecto de adecuación, que ya está el proyecto listo. Entonces, lo que se ha logrado por lo menos es descentralizar recursos, y esa ha sido una decisión directamente de la gobernación hacia los municipios. A ese estatuto a mí siempre se me antojó que le faltaba un artículo transitorio, que todas las atribuciones que otorgó el Cabildo
cuando les dijo sí al estatuto autonómico, quedan en suspenso hasta que se negocie con el gobierno. Es decir, que nosotros los ciudadanos sigamos sintiendo la esperanza de que vamos a tener todo eso. Claro. ¿No? Sí, tiene toda la Se me razón, antoja ¿no? que debiera haber un artículo así, y lo digo, y hasta lo he escrito ahí, dónde lo pondría, por qué, y creo que es una cuestión de ustedes salieron a dar una vuelta por todo Santa Cruz para que se mantenga viva. Así es. Entonces yo digo, ¿por qué no mantener vivo el espíritu de lo que se quería? Porque finalmente lo que busca la autonomía es tener atribuciones para autogobierno. Así es. Para autogobernarse, efectivamente, y eso es lo que yo creo que hemos vuelto a sembrar en los ciudadanos, porque usted ha visto, y hay un apoyo otra vez, nuevamente, a ese deseo, y lo hemos sentido, el día en que estábamos en el juicio, la gente ha ido simplemente por las redes a decir, yo voté por el estatuto, yo fui al referéndum. Sí. Entonces quiere decir que la gente está latente, y yo creo que el gobierno nos ha quitado muchísimas competencias con la nueva Constitución, y yo lo escucho a veces a Juan Carlos Urenda que dice, lo primero que debemos cambiar es la Constitución. Eso está más complicado. Pero si se pone ese artículo que usted dice, tenemos la esperanza de volver a recuperar los artículos con lo que hicimos el estatuto. Es muy buena idea. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente quiere mayor respeto. O sea, aprobamos un estatuto y mayor respeto. La gente estuvo ahí, pero votó por el 62% por Rubén Costa. 60%, fue 59 puntos, casi 60% fue la votación de Rubén, una votación que ganaron admirable. En todos los distritos municipales, en los 15. Ganaron en todas las provincias. Como asambleísta, solamente 12 provincias ganaron. 12 provincias. Y 5 por territorio, ¿no? O sea, son los 17 asambleístas que tenemos. Es mucha responsabilidad todo esto. ¿Cuál va a ser el rol de Ruth Lozada en la nueva gobernación? Bueno, yo voy a estar en una secretaría, todavía no me he sentado con Rubén a ver en cuál. Pero va a seguir trabajando. Voy a seguir trabajando dentro del Ejecutivo, y de verdad no nos hemos sentado con Rubén para que me diga, bueno, vas a estar aquí. Porque cuando ya asumí como gobernadora, Rubén me dice, después me acompañás en el Ejecutivo. Y yo siempre he dicho, o sea, todo lo que sea construir... Estaba segurito. Yo creo que sí venía con una seguridad por la demostración que había en los pueblos cuando viajábamos y lo acompañábamos. Entonces me dice, después seguís conmigo en el Ejecutivo, y yo le digo, mira, todo lo que sea apalancar al crecimiento, y además que eso me apalanca a mi propio crecimiento, a seguir madurando, porque todo es seguir madurando. Yo a veces digo, hay gente que dice, no, hasta aquí llegué, no. Yo creo que uno siempre sigue con hambre y sed de seguir trabajando, y cuesta jubilarse. Entonces, voy a estar en el Ejecutivo, cerca de Rubén. ¿Alguna vez pensó tener esa raza política? Porque cuando uno dice cuesta jubilarse, ya es de la raza de los políticos. La verdad es que no, yo siempre amé lo cívico. Cuando ya Rubén me invita, y me invita como suplente, porque yo no entro como titular a la asamblea, yo entro como suplente de Delmar Méndez, que era el primer asambleísta. Claro. Lo consulto. Buen asambleísta. Muy buen asambleísta. Además que un hombre muy probo, muy estudiado, así que me gustaba ser su suplente de Delmar porque aprendía bastante. Y cuando consulto ahí en mi casa, digamos, yo tengo solamente mis hermanos políticos, Tico y Hugo, mirista el uno, pero mirista los dos, y les digo, bueno, me ha invitado Rubén como suplente, no sé nada de política, pero ahí es a ingresar a la política. Me dicen, bueno, tenés que tener una buena coraza porque en política de todo ocurre, de todo te dicen y tenés que saber aguantar. Y le digo, bueno, creo que me voy a ir aprendiendo. Y como suplente me daban la oportunidad de aprender mucho más. Pero en un año Delmar renuncia. Claro. Delmar renuncia, asumo la titularidad y ya se va poniendo la cosa más dura. Pero voy aprendiendo. En una asamblea departamental muy dura. Muy dura. Muy dura, de muy poca propuesta, pero de mucha resistencia. Claro, porque nosotros teníamos 12 curules como verde, porque entramos como verde. 2 curules que eran en la alianza con Germán Antelo, 5 curules indígenas y los 9 del movimiento al socialismo era harto. Nosotros al final quedamos 10 nosotros
por unos problemas que hubieron con Germán, 2 que tenía Germán, eran los 12, ¿no? Pero 10-9 con el movimiento al socialismo era muy duro. Y los indígenas, cuando ingresan a la Asamblea Legislativa, eran totalmente del movimiento al socialismo. Pero además, al que no obedecía al movimiento al socialismo, por uso y costumbre, lo cambiaban y ponían otro. Así es. Entonces, y cambiaron 3 veces, ¿no? 3 veces cambiaron al Yuracaré Mojeño, porque al final, después de que lo metieron preso a nuestro presidente, hubo un trabajo importante con los indígenas y ellos comenzaron a ver de que, después de lo de Chaparina, por ejemplo, no era lo que el gobierno le había prometido y tuvieron un acercamiento con nosotros y ahí comienzan los cambios. Uno que había sido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental como Rodolfo López, lo cambian. Claro. A la Yuracaré Mojeño, a la que nos metió preso, después agarró y sintió que efectivamente estaba equivocada, ya había salido de preso Alcide Villagómez, pero se siente con nosotros cómoda porque le dábamos trabajo, llevábamos a sus pueblos muchas necesidades, la cambian. El último que entra, que es el que sigue hasta ahora, tuvo hasta algunos problemas legales porque le pegan a la asambleísta suplente de él. Entonces fue una asamblea muy dura. Pena que está volviendo otra vez Edwin Muñoz a la asamblea. Terrible, que es terrible. Una persona que no hace propuestas. O sea, como usted dice, está bien que yo me oponga, pero me opongo y propongo. Claro. Y lo que propongo lo estudiaremos. O si me opongo, fundamento. Así es. Claro. Él se opone porque se opone. Y yo una vez le dije, y yo me he sentado con él muchas veces, y le dije, pero dé una propuesta. Si usted me da una propuesta, la ponemos con la mía, busquemos el consenso. Pero no, él se opone porque se opone. Y él cree que lo hace bien. Bueno, ni modo, esa es su forma de pensar y ha vuelto. Y ahora, la relación con los pueblos indígenas del Oriente comienzan en la gestión con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen visiones muy particulares que hay que entenderlas. Hay cómo entenderlos a ellos, porque la gente a veces cree, se los trata mal, siempre está el preconcepto, no, a esto le das 2 pegas y ya está, no, a esto lo ayudas con tal cosa, y no es así, ¿verdad? No es así. Le cuento que, por ejemplo, nosotros hemos tenido asambleístas muy pensantes. Una relación, sí. No, primero, ellos solicitan, por ejemplo, tener un secretario, que haya una secretaría de autonomía. ¿Para qué? Para tener un secretario que los represente. Y se reúnen todos los pueblos y eligen ellos su secretario y Rubén lo posesiona. Pero sale la decisión de ellos. Y en esa secretaría ellos tienen excelentes proyectos que los trabajan con sus asambleístas. Entonces ya se está notando que son pueblos pensantes, que no es por 2 pesos. Absolutamente. Efectivamente, hemos creado eso porque ha habido momentos en que usted le daba, pues, y los pillábamos, toma 5 pesos y ya, deja de fregar. A los ayoreos, ¿cuántas veces los hemos sacado? Porque son gente nómada, gente que de repente ha salido a un mundo, tiene necesidades. Pero además que están en la ciudad porque los abusaron en el campo y los sacaron de allá. Los sacaron de su propio territorio, los claro. tenemos acá cerca y hay que comenzar a enseñarles. Oiga, yo creo que todo está por tenerles paciencia también. ¿Por qué? Porque ellos han salido de lugares donde no tenían nada, a querer tener todo, y pues el que tiene necesidades busca cómo ganársela, y ellos muchísimas veces, y eso por ejemplo lo reconocen los pueblos ayoreos, la mayoría de sus mujeres se dedicó a la prostitución, ahora están aprendiendo. Nosotros por ejemplo, aquí cerquita en la Villa 1 de Mayo hay un lugar de los ayoreos, ¿y qué les hemos llevado? Les hemos llevado gallinas, y les hemos enseñado que no se las tienen que comer, porque ellos se las querían comer al comienzo, porque cada gallina le da 2 huevos diarios, entonces son 100 huevos que ellos sacan cada día. Entonces, que se coman 50 y que 50 los vendan. Y que ya tienen un producto de su trabajo, de cuidar sus gallinitas. Entonces, se les está enseñando a tener aprecio por el trabajo. Porque efectivamente, pues usted en el monte, ¿qué hace? Caza, pesca, vive, ¿en qué va a trabajar? Ya las mujeres, las ayoreas tejen, venden sus tejidos, se está buscando cómo tener no solamente en la Recoba, otro lugar donde ellas puedan vender sus productos, para que lo que ellas venden se pueda vender. Entonces, pero esto pues es un tiempo. O sea, hay personas, tenemos mujeres ahí de 60, 70 años, y yo un día fui y le digo, señora, necesito 40 flechas con arco. Y ella me dice, no, yo no te hago 40, te hago 2 por semana porque con eso vivo. O sea, es su forma de pensar, que ellas necesitan para el día, para vivir. Entonces le digo, mira, pero yo te pago a vos para que vos vivas para ella, pero pónganse toditas y entre toditas me la hacen a 40 porque la necesito en una semana. Entonces ya agarraron, bueno, vos dos, y las hicieron las 40. Entonces las ayudamos a ir cambiando. Pero hay que tenerles paciencia. Efectivamente se ha creado eso de que hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlo. El presidente que tenemos actualmente, Filemón Suárez,
Él es guaraní. Es un lindo tipo ese. Es una persona muy, usted lo ve, un hombre zango, animal del monte le decimos, porque es un animal grandango, un hombre zango, pero es un hombre muy cuerdo. La ha manejado estos 5 meses la Asamblea Legislativa, sí. Ha sabido manejar momentos difíciles, porque por ejemplo se tuvo un momento en que decían los asambleístas del Movimiento al Socialismo, queremos aprobar el estatuto. Aprobar el estatuto. Queremos, pero ya nosotros sabíamos que había algo detrás de ese queremos aprobar el estatuto. Claro, era la correlación de fuerza. Pero lógico, entonces íbamos a comenzar en un momento en que estábamos en elecciones a tener cómo distraer en una pelea dentro de la Asamblea. Y él supo manejarla. Hablábamos, nos sentábamos y él supo manejar. Entonces son personas muy preparadas. Mire, tenemos un asambleísta que ahora ya ha ido como demócrata, Wilson Áñez. Él es de Guarayo. Él fue por los pueblos guarayos también, por usos y costumbres. Pero él dice, ahora quiero trabajar por mi pueblo, pero no quiero andar con la pena todos los días de que me pueden cambiar. ¿Por qué soy yo? Él es asambleísta ahora ya es del asambleísta partido. Del partido. No. Y es de Guarayo. O sea, hay 6 indígenas. 6 indígenas, claro, 6 indígenas, porque él es indígena, pero ya está elegido por voto popular. Entonces, él ha comenzado a pensar ya en grande hacia su pueblo. Y viera usted el arrastre que tiene en su pueblo, porque el hombre trabajó. Yo conocí un lugar, Cururú, no sé si conoce. Conozco Cururú. Cururú, que uno llega en lanchita. Sí. Y bueno, fuimos allá con Rubén primero a hablar con esta gente. Me he olvidado que conozco Cururú. Hermoso, sí. Cururú. Y les hicimos su plaza. Su plaza ha quedado preciosa, con adobito, con todo. Pero perdimos en las elecciones nacionales. Nos fuimos otra vez con Rubén a hablar con ellos, qué había pasado. Mire cómo son de vivo, y agarra y nos dice, ¿sabe qué? Dice la señora, lo que pasa es que en la elección nosotros buscamos la foto de Rubén. No había Rubén, mire, ni atrás de blanco, pues, no había Rubén, entonces tuvimos que votar nomás por Evo. Pero tuvieron una salida espectacular. Entonces Rubén le dice, bueno, pero ahora ya me van a pillar, vas a votar por mí. Ah, claro, pues, ahora sí pues. Entonces, y esta vez hemos ganado en Cururú. Ellos votan por imágenes también, claro. Queramos o no, entonces ahí ya lo encontraron a Rubén y hemos ganado muy bien. Y esa gente les hemos llevado muchísimo trabajo para las mujeres. Ahora, ¿por qué? Porque allá ellos solamente se dedican a la pesca, se les ha construido su iglesia, son muy católicos con la ayuda de gente de acá que nos ha regalado ladrillo, teja, que la ha conseguido Rubén a través de sus amistades. Y se le ha construido su iglesia. La gente está muy contenta y ya le estamos llevando trabajos sociales para las mujeres, cosa de que ellas aprendan que pueden trabajar y nosotros vamos a buscar la forma de vender lo que ellas trabajen. Las provincias, ¿qué se pudo hacer en las provincias masistas casi por naturaleza ya? Mire, hemos trabajado, con algunas no se pudo, hemos tenido alcaldes muy radicales. Pero, por ejemplo, le hablo de aquí cerquita el Torno. En el Torno hemos trabajado mucho en el tema de defensivos con CEARPI, porque ahí... el trabajo del CEARPI es excepcional. Las cuencas bajan y chocan justamente ahí, y de ahí se vienen y chocan de nuevo en el Ambrosio Villarruel, y por eso tuvimos las inundaciones. Entonces, con ese alcalde habló con su gente y le dijo, bueno, yo soy del Movimiento Social, pero tengo que trabajar con la gobernación o ustedes se inundan. Y trabajó muy bien con nosotros. Yo fui 3 oportunidades con Pinocho, nuestro director del CEARPI, una vez en época de lluvia. ¿Para qué? Para que la gente vea cómo cuando llovía se iba comiendo la tierra. ¿Por qué? Porque la gente ha depredado mucho. Hemos ido a un sembradío de acelga y tumbaron eucalipto y árboles grandes para poner acelga. Y ahí él les comenzó a mostrar, yo aprendí mucho porque habían sacado, también hay otro tema que es los áridos de los ríos, los alcaldes los han vendido, pero de las orillas, porque no sacaban del centro. Y ahí yo aprendí y les mostró, lo trajimos a todo el pueblo con lluvia, cómo el agua baja con tanta fuerza cuando no hay las piedras grandes. Y yo le digo, ¿y qué significan las piedras? Son los frenos hidráulicos de los ríos, me dice. Entonces, les tenemos que rogar a ustedes, señor alcalde, usted que trabaja, y ustedes que son los que sacan, no se saquen las piedras grandes, saquen una, pero dejen 2, porque no tiene freno hidráulico. Y mire, se le está comiendo, señora, se la estamos pisando. Esa es una deuda seria que se tiene a nivel de Santa Cruz, el tratamiento de los áridos en el río Piraí. Eso va a ser un problema. Va a ser, y es un problema de los municipios. Yo creo que ahora los Pero es departamental también. Es departamental. Nosotros tenemos que sentarnos con los nuevos alcaldes electos y ese es un tema que está ahí para decirles, tienen que ver, está bien que se vendan los áridos, pero hay que saber de dónde venderlos. Y tienen que hacer un buen estudio. Además, si lo hacen solo en el medio, van a hacer que el agua... Exactamente, claro. Entonces no se come lo de los lados. Y además,
que ellos sean los fieles fiscalizadores del tema de medio ambiente. Nosotros fiscalizamos medio ambiente, pero ellos están en el lugar. Entonces, son dos temas que ya se han estado tocando con nuestros alcaldes electos y que los tenemos que tocar con los del Movimiento al Socialismo, porque al final es el departamento, porque hemos invertido mucho en defensivo, efectivamente, de verdad. Todos los días CEARPI manda temas de alerta. Por ejemplo, a mí 7 de la mañana y el CEARPI me dice, hoy día hay crecida de tanto en tales y tales ríos, para que usted mande la alerta a esos municipios que están cercanos a estos ríos. Y lo que veíamos es, por ejemplo, ahora se están haciendo nuevos defensivos en todo esto del Ambrosio Villarroel, porque algunos se habían soltado, bueno, con el paso del tiempo, pero ese ha sido un trabajo que, mire, no hemos tenido otra vez inundaciones, porque a Rubén lo bautizó una inundación en el 2006 que casi nos mata, pero el CEARPI hemos invertido en el CEARPI es sí. Fabuloso, de verdad, y lo que falta es ya nosotros como personas, como seres humanos, cuidar, porque si usted hace miles de defensivos, si no los cuida o no protege con los árboles el término que tiene que tener por lo menos 200 metros, claro. Son en vano. Hay un tema que es de preocupación mía y de mucha gente, seguramente usted también, el tema de la drogadicción. Nosotros estamos haciendo mucha incidencia en el tema de la drogadicción, clefa, cocaína, marihuana y pitillo, digamos, ¿no? Sulfato base. Pero resulta que hay un alto consumo de otras drogas que están entrando en grandes cantidades y el gobierno los ha metido debajo de la alfombra para que no se vea, que son el éxtasis. Ha salido una droga nueva que se está usando mucho aquí en Santa Cruz que se llama el Molly. Hace efecto 5 veces más, como 5 éxtasis por cada Molly. Wow. Eso es peligrosísimo y está cundida la ciudad de Santa Cruz. El gobierno no hace nada. ¿Qué políticas se pueden tomar desde la gobernación? Yo le voy a sugerir o pedir una cosa. Cuando usted acepte algún cargo donde Rubén Costa, no vaya a aceptar en acción social. Usted es política, haga política, que no lo ha hecho nada mal. Gracias. ¿Ya? No se dedique a hacer acción social. No estoy despreciando eso, pero se necesita gente con más conocimiento y capacidad política y ahí tiene que trabajar. Gracias. A ver, nosotros con Seguridad Ciudadana estuvimos hablando para hacer un proyecto sobre este tema. Lo primero que creo que hemos perdido muchos valores. Entonces, si nosotros no comenzamos a trabajar con la familia en valores y yendo hacia la escuela, estamos viendo cómo cambiar, que haya una currícula de valores, porque ahí le implica alcoholismo, o sea, los chicos que beben, las muertes han sido a raíz de chicos que han bebido. El choque el otro día, el muchacho ya cuando sale tenía cocaína y tenía marihuana y ha tenido con una muerte incluida. Entonces nosotros creemos que es una pérdida de valores que hay, totalmente. Entonces se está trabajando en un proyecto para poder, con Seguridad Ciudadana, comenzar a trabajar en valores en las escuelas. Y con los padres de familia, había antes una escuela de padres que manejaban los señores Tercero, la señora Marta Tercero, y dio excelente resultado. Dio excelente resultado, porque yo recuerdo que muchas veces decimos, es que no me enseñan a ser padre, por supuesto, pero creo que a veces los padres perdemos los valores y eso es lo que nos tienen que recordar, porque nadie, no hay por qué enseñarle a uno a ser padre, digamos, pero sí a cómo ser buen padre. Entonces, nosotros queremos que se vuelva a restablecer primero la educación con los padres, porque si uno desde el hogar no le recalca a sus hijos lo bueno y lo malo, en la escuela a veces el profesor está ahí, decimos en nuestro segundo hogar, pero saliendo de la puerta ya pues no está el profesor. Claro. Pero si usted le enseñó valores... El chico está más tiempo en la calle que... Si usted le enseñó valores, por lo menos cuando usted esté haciendo lo malo va a decir, miércoles, me dijeron que no era bueno. Pero si nadie se los dice, entonces estamos buscando un proyecto para hacer ese tipo de talleres. ¿Con el gobierno municipal? Nosotros estamos viendo primero cómo lo estamos preparando el proyecto y tiene que ser en concurrencia con el gobierno municipal y con el gobierno central. Se lo digo al municipal porque ha sido aleccionador para todo Santa Cruz y para los que desempeñan actividades, la decisión del gobierno departamental de decirles a los que manejan minibuses, miren jóvenes, yo les doy la licencia, pero el que les determina la ruta es allá. Eso ha quedado tan claro que supongo que ahora ya estamos entendiendo con una decisión como esta quién es dueño de qué y quién es responsable de qué en la ciudad. Claro, por ejemplo, en esa ley departamental se deja establecido
eso claramente. Tienen autonomías municipales. Si yo quiero hacer mi ruta, voy a salir de La Guardia y voy a llegar a Santa Cruz. La Guardia debe decirme, usted, aquí es donde usted nace, y Santa Cruz debe decir, aquí usted termina. Y entonces con esos 2 puntos nosotros marcamos la ruta donde vemos las necesidades. Y ya ellos tienen que aprender a acatar, porque muchísimas veces, años de años, le hemos tenido miedo al transporte. Sí. El transporte ha tumbado gobierno, el transporte ha paralizado ciudades porque como nos han querido hacer, nos han cerrado, y por miedo al voto, por miedo a muchísimas cosas, no hemos sido responsables con acatar la regla. Desde el año 93, como decían ellos mismos, estaba empolvado ese decreto donde decía que debían llegar solamente, creo que hasta el 5.º anillo, los minibuses, pero por un miedo, nos fueron avasallando, llegaron hasta el primer anillo y nos dimos recién ahí cuenta el caos. Y ellos se molestan porque se desempolvó. Esa norma siempre estuvo ahí, lo que pasa es que fuimos permisivos, ya sea por un voto, por tenerles miedo. Entonces yo creo que es momento, sin tenerse que pelear, porque usted ha visto que al final ellos se dieron cuenta y nosotros siempre mantuvimos, vamos a la mesa del diálogo, vamos a la mesa del diálogo. Se han dado cuenta de que no es con ese tipo de paro y bloqueo, porque ya la ciudadanía, esa señora que salió a tirarles globazo. ¿Qué ejemplo? Caramba, me encantó a mí verla, había dicho como no salieron unos 20. Claro, porque no hubo violencia. Salió a tirarles globos con agua. Con agua y decirles, por favor, déjenme circular. Una señora que les lloraba porque tenía que recoger a su hijo que era chiquitito del kinder y no podía cruzar. Y ella tenía miedo que se lo suelten. Claro. Entonces, de verdad, yo creo que se están dando cuenta también el transporte que tienen que vivir pues bajo las reglas y las normas. Y ya que nosotros también dejemos de ser permisivos. Nosotros con esta ley del transporte también, ahí está claramente establecido que si ellos nos han pedido una personería jurídica y dice es para que yo trabaje, si no trabajo, ¿para qué necesita personería jurídica? Que vengan los que quieren trabajar. Entonces iniciamos el trámite administrativo y se las quitamos. O sea, ha sido duro porque algunos nos han querido dar con todo y que si la promulgan van a ver lo que vamos a hacer. No, ya tenemos que aprender a acatar un poco las leyes. Y es algo que yo veo, ya hemos acatado las leyes en tema de impuestos. Antes todo el mundo se pasaba los impuestos. Ya pagamos los impuestos, aunque sea por temor. Entonces también ahora acatemos las normas para que esta ciudad pues no se convierta. Nosotros no tenemos muchos lugares de desvío, recién se están construyendo puentes para que pasen por abajo, por arriba, porque el transporte y el tema automotor público, en una casa a veces tiene movilidad el papá, la mamá y los 2 hijos. Son 4 vehículos en una sola casa. Sí. Imagínense si los 4 salen juntos, porque aquí no tenemos de que salen un número hoy día, otro número mañana, como salen en La Paz. Entonces por eso tenemos lugares caóticos, que a veces uno prefiere irse a pie o en bicicleta. Entonces, yo creo que ahora ya el transporte tiene que aprender a acatar un poco las reglas. Usted me estaba hablando de que les dieron gallinas a los guarayos y yo digo a veces que la gobernación es una gallina que no sabe cacarear lo que hace. La gente no sabe, yo lo he conversado con amigos y me miran y me dicen, ¿pero cómo? No sabe lo que se ha hecho en la Villa Olímpica. ¿Cómo entiendo yo, comunicador, que ni los propios periodistas sepan de verdad lo que hay en la Villa Olímpica, cuando es una cosa espectacular? No, y de verdad, yo creo que hemos quedado un poco reducidos nosotros en el tema de presupuesto, y de repente no hemos sabido presupuestar para hacer, la publicidad es muy cara, y usted destinaría muchos recursos en publicidad. Entonces, yo creo que hay que, efectivamente, Rubén siempre decía a su secretario, porque nos lo ha dicho muchas veces a los asambleístas, por favor, vendan lo que hacemos. Hacemos miles de cosas y como usted dice, nadie las conoce. ¿Qué estamos aprovechando ahora? Con la Avenida del Papa, esta tarde, por ejemplo, nosotros tenemos un paseo por la Villa Olímpica para que puedan ver dónde van a pernoctar, qué vamos a mejorar y de paso mostrar, porque ahí tenemos un velódromo espectacular. El velódromo es increíble. Es increíble. Tiene unas canchas de racket que hemos tenido un campeonato que están hermosísimas. ¿Y qué le pedimos a la gente? Utilícelo. Más bien que con esto que hacen ahora el deporte de las carreras que hay los domingos, ya la gente vaya a hacer sus carreras en la Villa Olímpica, porque tenemos para 8 kilómetros, para 10 kilómetros, para 2 kilómetros, todo muy bien señalizado. Entonces, tenemos que comenzar, como usted dice, y ahora estamos tratando de, con esta Avenida del Papa, aprovechar de utilizar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que conocer que lo puede usar y es gratuito. Claro. Mire, yo ayer le decía a una amiga, me dice, pucha, tengo que ir al gimnasio, pero es muy caro. Oye, le digo, aquí en la Ingavi, nosotros tenemos un gimnasio que te es gratuito. Vas, te inscribís, da tu nombre y podés hacer gimnasia con los últimos. Y tenemos buenos entrenadores, buenos instructores. Entonces le digo, aprovecharlo, porque es tuyo.
Entonces no sabía, entonces dije, lo que usted dice, pucha, tenemos que vender más porque tenemos un montón de productos, un montón de cosas bellas que ha hecho durante estos 9 años la gobernación y que no lo estamos sabiendo mostrar al pueblo. Y a veces la gente dice, ¿qué hace la gobernación? Claro, porque ven lo que hace la alcaldía, que construye cemento, claro, lo ven aquí. Pero todo esto otro que hacemos hacia afuera y que también se ha hecho en Santa Cruz, son 150 hectáreas de esa Villa Olímpica que es espectacular y no la aprovechamos. La gente puede ir a caminar en lugar de caminar en el parque urbano también si quiere. Pregunto una cosa, por ahí la voy a sorprender. ¿Va a haber autódromo en Santa Cruz? A ver, pero de todas maneras ahí tenemos un autódromo, un minicamping chiquitito. ¿No? Estamos sería una gran eso. cosa, sería sí, una gran cosa. Pero sí va a haber ciclovía. Para los que quieran, ahora muchos caminan a Porongo en bicicleta, sí. Entonces se ha proyectado la ciclovía para que tengan los que van a hacer este trayecto, ya está en el proyecto y lo hemos estado trabajando con Rubén, para que haya la ciclovía y vayan con mucha tranquilidad en bicicleta a Porongo y todos esos lugares espectaculares. Y a Cotoca también se va a proyectar. Sí. Vamos al corte. Me atrevo a decir que la silla no fue cuidada, fue trabajada. Eso es bueno. Gracias. ¿Qué planes políticos hay? Trabajar en la gobernación para hacer qué. ¿Qué falta? Y ahora se la conoce, la gobernación por dentro, se conoce la asamblea, puede ser una tremenda secretaria. Bueno, efectivamente, se trabajó estos 3 años en luz, agua y camino. Algo que a mí me interesa muchísimo es que si ya usted le dio servicios básicos a muchísimas provincias, ahora debemos implementarlo en turismo. Por eso para mí esta parte de los politécnicos que tenemos es para que la gente estudie un poco de turismo. Porque muchísimas veces usted va, por ejemplo, va a Aguascalientes, y no encuentra dónde comer, no encuentra un buen alojamiento, la gente ha acomodado sus casitas, pero todavía no sabemos atender al visitante, no sabemos vender las bellezas que tenemos. Entonces yo creo que ahora es momento de seguir trabajando y si ya le hemos dado todo esto, en turismo. Santa Cruz tiene que venderse mucho más. Yo estaba mirando recién una película que se llama La Ruta del Peregrino. Es una ruta europea que salen de Italia caminando y llegan a España. Sí. Y ahí, ahorita lo vi, lo que se puede hacer en los pueblos. Pequeños alojamientos, pueden ser casas particulares, pero por supuesto fuera una gran cosa que ustedes puedan colaborar en el establecimiento de un sistema hotelero, así sea de dos cuartos. Exactamente, nosotros tenemos la marca Santa Cruz, por ejemplo, Ni Te Imaginas. Claro. Entonces, a través de Ni Te Imaginas, poder comenzar a atraer más turistas. El turismo receptivo es muy frágil todavía en Santa Cruz, en Bolivia toda, pero si usted mira los internet, se vende mucho, con el Dakar efectivamente se vendió mucho el Salar de Uyuni, se vende mucho Tiwanaku, se vende esos lugares. Pero Santa Cruz... Esa es la política oficial del Claro, Estado. además que es política oficial. Entonces nosotros tenemos que con esta marca, Santa Cruz Ni Te Imaginas, comenzar a vender Santa Cruz. Si ya hemos refaccionado las iglesias jesuíticas, por ejemplo, hemos refaccionado, tiene un piano espectacular, la de Santiago de Chiquito, la iglesia está muy bien, y además tiene una orquesta, porque usted pide y viene la orquesta y toca. Y así en diferentes lugares de la chiquitanía, que ya se ha logrado tener los accesos hasta el mismo lugar. Santa Cruz la Vieja, por ejemplo, usted la puede vender espectacular. ¿Cuánta gente quiere ir a conocer? Tienen un par de excelentes como Danilo Drakic y que son tipazos en el sentido. Estos chicos de Santa Cruz la Vieja que han descubierto que era más grande, por lo menos unas 6 u 8 manzanas más grande de lo que se imaginaba. ¿No? Efectivamente. Y ya uno va y se emociona de ver que se ha pillado que ahí había una estructura construida, una ciudad. ¿Y qué más han hecho ellos? Cuando fueron los 100 años de la batalla de Florida, usted se iba hacia Samaipata, esos lugares, cada domingo ellos hacían la reconstrucción de la batalla de Florida en las plazas. Y la gente se vestía a la usanza de antes. Yo un día me invita el subgobernador y me dice, venga a Samaipata este fin de semana, pero no me dijo la sorpresa. Y estaban justamente ahí recreando la batalla de Florida en Samaipata. Y la gente interactuaba, la misma gente del pueblo
usted la veía cómo se interactuaba, que no podían subir arriba los que no eran de la alta alcurnia, cómo fue la batalla. Espectacular, porque han recordado todo eso. Entonces imagínense, tenemos cosas tan bellas en los valles, en todo lado, en Chiquito, los valles, en el mismo Guarayo. Usted tiene, yendo a Guarayo, usted tiene en Yotaú, por ejemplo, personas que hacen el aceite de cusi en forma natural y que usted puede mirarlo, cómo están con su batancito moliendo en unos pedazos de madera, y no solamente ya como molían choclo, sino que lo hacen. Tiene ríos espectaculares, por ejemplo, unas caídas de agua, tenemos aguas calientes, todo eso hay que mejorarlo. Pauserna. Aquí, y que la Espejillo, gente, Espejillo mismo, sí. En Espejillo nos falta ver cómo vamos a hacer los dos puentes, porque eso es lo que a veces cuando llueve es complicado, ¿no? Pero si ya hemos llegado hasta donde tenemos en Vicruz, que también hemos logrado hacer puentecitos, yo creo que tenemos que proyectar, pero hay lugares a los que ahorita tenemos buenos accesos. Entonces tenemos que comenzar a vender ese Santa Cruz Neta Imaginá a través de una buena cartografía en turismo, buenos guías turísticas que debemos aprender a preparar, y mejor si son guías del lugar. Claro. Porque hay guías en el lugar que conocen muy bien sus lugares y tienen que aprender a estudiar un poco para saber cómo venderlo. Porque también hay que aprender a ser guía. Huanchaca hay que darle importancia. Hay que darle importancia a todo. Como yo he usted hace rato me decía, que es bello. En Caparucho, en la meseta, y eso está arriba del cielo. No. Si el Salar de Uyuni es estar en el cielo, yo he estado en el Salar de Uyuni y es algo sobrecogedor. Sí. Subir a la meseta de Caparucho es una experiencia única porque está arriba del cielo. Las nubes están debajo de la meseta. Y eso hay que trabajarlo porque además está en las cataratas Federico Alfie, claro. Todas esas cosas. Hay cosas divinas. El turismo puede ser una industria cruceña. Puede ser una industria cruceña. Santa Cruz tiene lugares espectaculares y, como le digo, con esto de que ya se han llegado con muchísimos caminos, falta llegar, pero ya podemos llegar, hay acceso, y hay gente que, por ejemplo, en Santiago yo caminé, se camina como 7 kilómetros y se llegan a unas cuevas, unas caídas de agua que uno no cree que hay. Y cuando las mira y uno dice, pucha, ¿y esto por qué nunca me lo habían vendido? Ya tengo 50 años y nunca había venido. Ahora que hay los caminos, debemos aprender y nosotros mismos vender nuestro propio Santa Cruz con ese Santa Cruz Neta Imaginá, que bueno, cuando uno escucha la música y esto quiere volar a esos lugares, lo que hay que hacer es que ya el ciudadano que vive en ese lugar sepa cómo poner un poquito mejor, que usted llegue cualquier día y pille la comidita, porque a veces usted llega y toca una puerta y no tiene quien le dé ni un café. Entonces hay que enseñarle a la gente que tiene cómo ahora mejorar su economía a través de lo que se ha hecho con la gobernación en darle los servicios básicos. Porque si ya usted tiene agua, ya tiene luz y tiene camino, usted puede comenzar a mejorar su lugar de origen, que sean ciudades alternativas a través de un buen proyecto de turismo. Entonces, esa es una parte que a mí me tiene muy emocionada de que se pueda hacer. Y el tema de trabajar con los sectores productivos cruceños, yo sé que con mucha inteligencia en determinado momento tanto el sector productivo como la gobernación decidieron apoyarse, pero no hacerlo muy público para evitar que el gobierno haga foco, digamos, sobre los productores, pero no hay forma de comenzar a recoger tantas iniciativas de ahí y planteárselas al gobierno, porque la cumbre pasó y no pasa nada, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, bueno, la cumbre para nosotros fue desapercibida, primero porque... Sí, es más, ¿no los invitaron a ustedes? No, a mí me llamó una hora antes me llama el ministro Silva y me dice que dice el presidente de la República si podía ir, y le digo, disculpe, en 2 minutos está ingresando aquí el embajador de Chile y yo no puedo ir. Además, ahí le digo, yo tengo una agenda que ya se quedó medio seco, peor cuando le dije que era el embajador de Chile. Pero cónsul general de Chile, que con cargo de embajador, sí. Sí, con cargo de embajador, sí. ¿No? Y de verdad él se queda así, pero yo lo que veo es que justamente nosotros teniendo el CIAT, que es un lugar donde se produce mejoramiento de semillas, mejoramiento genético, mejoramiento en agua, un montón de cosas que le hemos dado a la agropecuaria, ¿no? Para la mejor producción de Santa Cruz, ¿cómo no podíamos ser parte importante de esa cumbre? Cuando nosotros hemos invertido en el productor, porque si usted invierte en camino, claro, quien se mejora es el que tiene pues el sector productivo, porque pueden sacar sus productos. Con el mejoramiento de semilla, a pequeños productores se le ha mejorado la cantidad de producción por hectárea. Entonces nosotros hemos dicho que tenemos que
tiene que entender el gobierno de que pues también los productores tienen que trabajar con los gobiernos subdepartamentales. ¿Por qué no pueden trabajar con la gobernación sin que el gobierno se sienta afectado? Porque los estuvieron queriendo apretar, que no te damos crédito, que no te damos ayuda. ¿Cómo se lidia en estos 5 meses, que además han sido muy políticos, de mucha presión del gobierno, porque había que reelegirlo a don Evo Morales y todas estas cosas? ¿Cómo se lidia con todo eso? Y tenían que reelegir a su gente de él en las elecciones departamentales y municipales. ¿Cómo se pelea con eso? Peleamos nosotros en desventaja, pero por ejemplo en echados, digamos, sí, y para arriba. Porque ellos han tenido mucho aparato, tienen mucho aparato de publicidad. El gobierno, si se hace un análisis, ¿cuánto gastó en publicidad en el momento de las elecciones nacionales? Creo que más que en los 5 años. No, sin duda. Mostrando lo que ellos habían hecho. Tiene lo que usted está diciendo, tiene la presión sobre el alcalde, sobre el gobernador, el subgobernador, porque al subgobernador también van y lo presionan. No, y lo dijeron públicamente, ¿no? Si no nos eligen a nosotros, no claro, trabajamos con ustedes. Trabajamos con ustedes. Ni siquiera hoy día lo escuchaba al vicepresidente de la República diciendo de que ellos dijeron eso porque algunos alcaldes de oposición no habían querido trabajar con ellos y ellos le ofrecieron. Esa fue la salida. Hoy día le preguntaron, ¿por qué ustedes dijeron que no iban a trabajar? Y la salida fue esa. Es la famosa excusa por Chichino Morales. Claro. Porque Chichino les puso condiciones para recibir el dinero. Claro, porque... Y no se equivocó. Así es, usted vio después lo que se convirtió en el fondo indígena, y además la Guardia era ícono de verdadero manejo. Era el municipio ejemplo del país. Y mire, ahora es Cotoca, ¿no? Ahora está Cotoca. No, está muy bien, está trabajando muy bien, gracias a Dios que lo han reelegido a Coco, aunque lo tuvieron preso todavía, tuvo 4 meses preso, fuimos a visitarlo nosotros a la cárcel, pero se ha convertido en el lugar modelo. Es fuerte la presión que se tiene cuando nosotros públicamente tratamos de trabajar con los mismos alcaldes. Mire, hemos tenido alcaldes que han preferido no dar desayuno y almuerzo escolar, no recibirnos el cheque para no recibir la presión del gobierno. Cuando no por presiones del gobierno. Pero porque ellos deben a nosotros, digamos, si les damos por primera vez, deben hacer después un descargo. Preferían no hacer descargo para no volver a recibir, por la presión del gobierno. Y cuando nosotros íbamos a inaugurar algo a esos municipios, la gente se quejaba, ¿y por qué a nosotros no nos dan desayuno? Y ellos nos achacaban a nosotros, que la gobernación no les daba. Teníamos que explicarle a la gente que era que su alcalde no había cumplido con un requisito que era simplemente descargar el gasto. Porque no se la están regalando la plata. Claro. Entonces, pero allá vendían como que nosotros como gobernación no les queríamos dar desayuno y almuerzo escolar. Y le decíamos, ¿pero por qué lo hacen así? Y ya no hay otra, la presión del gobierno de que entonces o lo destituían de alcalde o se acababa la ayuda. Y yo creo que el gobierno tiene que comenzar a analizar. Si es un gobierno nacional, deben trabajar con todos. Nosotros hemos trabajado con todos, efectivamente, con buenos, malos, y hemos conquistado, mire, el alcalde, por ejemplo, de Yapacaní, es un alcalde masista, y hemos trabajado excelente. Estoy yendo el día de mañana a inaugurar una plaza en Yapacaní. Y zona complicada, donde antes nosotros no entrábamos. Hicimos el cierre de campaña en la plaza principal. Hemos estado en la plaza en un cierre de campaña y ya la gente comenzó a aceptar de que estábamos trabajando por ellos y de que su alcalde no dejaba de ser alcalde masista, porque yo en un discurso les dije, su alcalde sigue siendo masista, yo no lo he convertido en verde, ni Rubén lo ha convertido en verde, pero está trabajando por ustedes y sabe que si recibe, lo recibe para ustedes, deben reelegirlo a este alcalde. Pero lógico, si está trabajando, y eso es lo que debemos hacer, tanto la oposición como la oposición nuestra, ¿no? Hay un problema que va a saltar en algún momento. La gobernación en este último tiempo tuvo una buena actuación con relación al puente nuevo que se iba a hacer al Urubó. Ustedes dijeron no está esta licencia ambiental, no está como para que le otorguemos la licencia ambiental, se acabó. Han otorgado solo a una empresa licencia ambiental para que tenga lagunas, y hay varias que están con ofertas como esta. Hay mucha presión de empresarios sobre el alcalde de Porongo, porque es el que municipalmente es responsable del Urubó. ¿Qué van a hacer con el tema del crecimiento del Urubó? Porque
porque puede ser, un reventón puede ser el nuevo botadero de basura, ¿no? Claro. Ahí no tienen nada, ustedes han intervenido y han dicho, no, aquí hay falla. Sí, terrible. Es una buena auditoría. Sí, claro, es una buena auditoría. Efectivamente, nos hemos reunido con Desiré, con la gente de Porongo y con Desiré por el tema del puente. Ya se ha mandado una comisión técnica para que revise dónde puede llegar el puente, porque primero, efectivamente, la parte del municipio de Santa Cruz no entendía que que era necesario hacer un nuevo puente por la cantidad de gente que vive allá. ¿Y en qué lado no lo entendía? En que, bueno, esa gente pues paga sus impuestos de vivienda en Porongo y no en Santa Cruz. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a invertir nosotros haciendo un camino para facilitar cuando los impuestos están al otro lado? Pero le cuento que hemos logrado... Que recuperen el pago del peaje en el primer puente. Y nosotros estamos con problemas con ese puente. Ese puente no ha tenido refacción, mantenimiento. Sí. Y estamos hay que volver claro, a poner... No, y nos los tienen que pasar a la gobernación para que nosotros de oficio hagamos el mantenimiento. Estamos esperando, ojalá las nuevas autoridades que suman de Porongo y de Santa Cruz nos los deriven ese puente para poderlo mantener, porque puede colapsar cualquier momento. Aparte de que ya hay momentos en que usted no cruza, ¿no? Sí. La hora de colegio y todo eso. Entonces, ya se está viendo, se ha hecho un estudio técnico, nosotros hemos mandado a nuestra secretaria de Medio Ambiente y la alcaldía ha mandado también sus técnicos más el municipio de Porongo para ver el mejor lugar sin presiones de las plusvalías que quieren tener, porque esa es la realidad. Claro, mi terreno tiene una plusvalía si yo le pongo el puente a 20 metros. Entonces hubo una presión muy fuerte efectivamente, pero ya se está logrando para que se pueda ver que hasta el ingreso se hagan con nosotros. Vamos a tener que poner recursos como gobernación para hacer parte de los ingresos, puede ser con regalías del mismo municipio, para que se pueda hacer el ingreso por el lado de Santa Cruz. Pero se ha logrado ya, hay un trabajo que se está haciendo en conjunto la gobernación, la alcaldía de Santa Cruz y la alcaldía de Porongo para ver dónde va a ser el puente. Porque ya el segundo puente, que es el que está haciendo Urubó Village, está aprobado. Ese puente lo van a construir ellos, va a tardar, por supuesto, por lo menos 3 años, pero es un puente que lo van a hacer en forma privada, igual que lo hizo Foyanini el otro, pero va a ayudar al descongestionamiento, efectivamente, que va a ayudar muchísimo a la plusvalía de lo que es Urubó Villa, que mostraron es espectacular cómo va a quedar. Pero ya va a haber un puente más. Y además hay programado, ¿no? Hay un puente que va a cruzar por el lado de Guarnes también, y otro que se quiere hacer por el kilómetro 13 de la carretera La Guardia. Están proyectados, pero efectivamente van a tardar por lo menos 4 o 5 años. Claro, pero además tienen que someterse a la cuestión medioambiental. Y en cambio en este puente todo el mundo se le subió un poco al impuesto para que Porongo pueda tener recursos para construir este puente, y creo que ha juntado los recursos. Nosotros como gobernación les trajimos una persona que es preparada en la construcción de puentes, porque el proyecto que ellos habían hecho tenía entre columna y columna muy corto el espacio, entonces los sedimentos y los árboles que caen iban a tumbarlo el puente rápido. Además lo habían construido de 200 metros solamente y se necesitan 400 metros. Claro, los accesos. Y todo. Entonces ya está el proyecto de diseño final. Nosotros hemos colaborado como gobernación en eso, y ahora yo creo que esperemos que asuma el nuevo alcalde de Porongo, asuma Percy y se continúe con ese trabajo que hemos estado realizando. Hemos sostenido varias reuniones y ya hay un equipo técnico de las 2 alcaldías y la gobernación trabajando en ver el mejor lugar donde se pueda construir este puente, porque ya el Urubó y Porongo ha tenido un desarrollo increíble. Yo pudiera seguir, pero lo voy a dejar aquí porque me ha dejado muy satisfecho. De verdad, le agradezco por venir. Ha hecho un buen trabajo desde mi punto de vista. Yo no califico a nadie, simplemente le estoy diciendo mi parecer, y creo que debiera seguir haciendo política. Gracias. Puede valer la pena. Gracias por la sugerencia. Gracias a usted. Vamos.